El sábado, la palabra del sábado, estábamos hablando de la confrontación. No podemos alcanzar lo que Dios tiene en el tiempo que viene si seguimos mirando solamente para atrás. No podemos alcanzar lo que está del otro lado si seguimos de este lado. Es una cuestión física, es simple. No podemos recibir lo que está del otro lado si nos quedamos solamente de este lado. Hablamos de la confrontación en esa historia que le conté sobre los matemáticos franceses del siglo XVII, de la confrontación que en definitiva apuntaba a una cosa: no todas las cosas son como uno cree que son o como uno cree que tienen que ser. No todas las cosas son tan rígidas, tan simples. No todas las cosas, la matemática de Dios no es tan lineal. Es más, en la actualidad, con los estudios más profundos, con estudios de astronáutica, con estudios de lo que es todo el universo y el sistema del universo, se van conociendo nuevas ciencias, se van conociendo nuevos parámetros, aún de la matemática. Apareció hace ya unos cuantos años atrás, algo que se conoce como física cuántica, que tiene más pinta de ciencia ficción que de realidad, pero a pesar de eso, tiene algunas cosas que son muy reales. Y si usted intenta explicarlo en lo natural, no se puede explicar, porque es la forma de explicar lo inexistente, por ejemplo. El que enunció la física cuántica, si no era cristiano, más le vale que se hubiera convertido, porque algunas cosas de las que decía parecían extraídas de la Biblia sin saberlo siquiera. Conceptos tales como, dicho con otras palabras, con una palabra que le va a sonar más familiar, dicho con otras palabras, la física cuántica dice que las cosas que se ven son creadas de lo que no se ve. Dicho con otras palabras le estoy diciendo, ¿no? Pero ese texto usted sí seguramente lo conoce. Bueno, algo así. La matemática no es lineal. La matemática tiene sus curvas, sus cosas extrañas. Así también son las cosas de Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Dios, ¿se acuerda? Conoce la canción Dios de Pactos, ¿no? El otro día me dijo uno, vos te la pasás cantando corita. No, pará, tampoco para tanto, pero... Dios de pactos. ¿Sí la conoce? No se vengan a hacer ahora, claro. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Y yo digo, esto para tirar una semillita negra ahí en el medio. ¿Es Dios de pactos? ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué significa que Dios es Dios de pactos? Significa que Él hace un pacto, un contrato, una relación con nosotros, con el pueblo, con quien sea en ese momento, y por lo tanto, como Dios es el que lo hace, eso se va a cumplir. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, del cristianismo y de la Biblia, Dios ha renovado, cancelado, reiniciado y roto infinidad de pactos. Entonces, desde ese concepto digo, sí, Dios es Dios de pactos, Dios hace pactos. Pero los pactos, contrario a lo que uno pueda pensar, los pactos de Dios no son pactos permanentes. Ninguno de los pactos de Dios son permanentes. Me estoy metiendo en un lío, usted no sabe. Ninguno de los pactos de Dios son permanentes. Las épocas espirituales de la iglesia justamente están acotadas por pactos, o sea, entre pacto y pacto es una época espiritual y esa época espiritual tiene determinada forma de comportarse. Entonces, cuando Dios creó al mundo, a todo lo creado, Dios establece el pacto con Adán y dice determinadas cosas. Entonces el mundo funcionaba según ese contrato. En el momento Adán rompió el pacto, Dios tiene que rehacer el pacto y cambia los parámetros. Entonces los pactos de Dios no son permanentes. Y alguno podrá decir, no, pero en Jesucristo y en la sangre de Jesús,
tenemos el nuevo pacto. Como bien dice el catolicismo en ese punto, en el momento de la Eucaristía, o sea, de la comunión, o sea, de la Santa Cena, dicen, esta es la sangre del nuevo pacto. Porque precisamente eso es. Ayer estaba dando una clase sobre Biblia y decía, me paraba en ese punto, que nosotros por mala costumbre decimos Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y está mal. En realidad no es un testamento. Estamos mal acostumbrados en eso. Un testamento es algo que le deja a alguien que se murió y usted tiene el beneficio de eso. Pero acá el que escribió este testamento no se murió. Sigue estando vivo. Y la diferencia entre un testamento y un pacto, el que testamento vos lo recibís y ya está. Es tuyo. El pacto tiene condicionantes. El pacto depende de tu participación, de que te involucres. No depende solamente de que te da, depende también de vos. Entonces, en realidad, lo que se trata son de pactos. Jesucristo vino a renovar el pacto antiguo que se había caído y que era el pacto mosaico, el sistema de sacrificios. Jesús dijo, ya está cumplido, se terminó. Y esta es mi sangre, este es el nuevo pacto. Ahora no hace falta el sistema de sacrificios, ahora en él tenemos salvación. Ya está, listo, pacto eterno. No, ni siquiera ese es eterno. Porque el pacto de salvación tiene el inicio en la cruz y tiene una fecha de cumplimiento y de vencimiento, que es el momento en el cual el Señor venga, vuelva a buscar a su iglesia, se lleve a su iglesia, después del periodo de la guerra espiritual con el diablo, desciende nuevamente en gobierno, primeramente el gobierno de Cristo, luego el gobierno de Dios con toda la iglesia. Ya se terminó el pacto de salvación, ya venció. Y estamos ahí en el pacto de la eternidad, que ya no es un pacto, sino en la habitación de la eternidad. Entonces, ahora vuelvo a preguntarme, ¿Dios es Dios de pactos o de principios? Y aunque no los quiero volver locos ni quiero echarle la culpa a Marcos Witt con eso, prefiero mirar a Dios como un Dios de principios y no como un Dios de pactos. Los pactos se rompen, los pactos se cancelan, los pactos se vencen, se terminan, los pactos se revocan. Usted firmó un contrato de algo, va a un abogado, cancela el contrato, listo, con las consecuencias que tenga, qué sé yo, el pacto se revoca. Los principios, no. Los principios no cambian. Es más, como le estaba hablando de la matemática, Dios no es un Dios que se ate a las estructuras. Dios no es un Dios que ponga estructuras. Dios es un Dios que se adapta a las estructuras. Los pactos se rompen, se caen, se vencen, se cancelan. Las estructuras se superan o colapsan. Hablaba con alguien hace un par de días sobre nuestra iglesia, sobre la casa. El proyecto que teníamos al venir a este lugar, antes de iniciar todavía las actividades, estoy hablando de enero del año pasado, febrero, perdón, del año pasado, el proyecto que teníamos en cómo organizar la iglesia incluía, por ejemplo, la escuela bíblica en ese entrepiso, en el balcón, en las aulas, una división de aulas en ese balcón. Y llegando ya al día del aniversario, ya casi después de todo el año, y viéndolo ahora, decimos, y yo decía esto, la realidad nos superó. Nos pasó por encima y en los días de aniversario hubo que usar, ya no por comodidad de los vagos que van arriba, sino porque no había otra. Era sí o sí. Entonces teníamos una estructura de pensamiento, una estructura de orden, de organización y autoestructura. Hubo que cambiarla. Entonces Dios hace pactos, pone estructuras, pero no se ata ni a los pactos ni a las estructuras rígidas, sino que Dios adapta sus principios a estructuras temporales. ¿Me está siguiendo? Muy complicado todo lo que estoy diciendo. Estamos pensando juntos. Dios adapta sus principios
a estructuras temporales. En esta época hace así, en esta época hace así. Eso vendría a ser la explicación práctica de Dios no cambia, pero es siempre nuevo. Una cosa así. Dios sigue siendo el mismo, mantiene sus principios, pero siempre nuevo porque se va adaptando constantemente a las mismas épocas. Acá es donde yo le diría, por ejemplo, si Jesucristo estuviera hoy con nosotros, Él tendría Facebook, Instagram, Snapchat, andaría en Twitter, seguramente tendría Twitch, ¿qué me estoy olvidando? Y andaría sanando gente en TikTok. Se adapta a las estructuras temporales, porque lo importante para Dios, para Cristo, hablando de Él, lo importante era que el mensaje llegue. Lo importante era que el mensaje llegue. Ya lo dijo el apóstol Pablo, unos predican por contienda, por pelear con el otro, que yo predico mejor. Uno predica por vanagloria, para mostrarse cómo sabe. Eso ya venía de antes, ¿eh? Déjenlo. A lo que se pelean y a lo que se mandan la parte. Déjenlo. Cristo es predicado. No interesa cómo. Lo que a Dios le importa es que el mensaje llegue. Que en cada uno en su lugar, a su manera, con su personalidad, con su entendimiento, reciba ese mensaje. Entonces, eso nos lleva a nosotros, y vuelvo al mismo punto que le estaba hablando, la confrontación. Dios siempre nos pone en medio de una confrontación. Queremos hacer las cosas de una manera y Dios dice, ahora no, las hacemos de la otra. Bueno, cuando nos acostumbramos a hacerla de la otra, ya estamos cómodos, no, ahora de aquella. Constantemente. Dios se aburre rápido, no le gusta. A uno lo sanó de esta manera, a otro lo sanó de esta manera, a otro lo sanó de la otra manera, al otro no lo sanó. Dios no tiene estructuras rígidas, sino que nos confronta todo el tiempo. Es más, le digo más, el Evangelio es una confrontación constante, permanente, todo el tiempo. El Evangelio mismo, usted, ya sea que lo lea o ya sea que lo vive, el Evangelio es una confrontación constante. Por ejemplo, cuando usted llega a Cristo, cuando recibe a Cristo en su vida, usted no puede seguir siendo igual. No puede seguir siendo igual. Y si es igual, y se sigue siendo igual, me parece que llegó a la iglesia, no a Cristo. Cuando uno cambia de ambiente, de contexto, de entorno, se adapta. Al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Entonces empieza a hablar parecido, se empieza a vestir parecido, empieza a usar léxicos. Nosotros, gracias a Dios, el Señor nos libró del léxico evangélico y prácticamente no lo usamos. Pero es muy usable todavía en muchos lados. Hermano, hermana, Dorcas. Si yo digo Dorca, ¿usted sabe qué es una Dorca? No, háblenme los más nuevitos, por favor. Gloria a Dios que no sabe. Eso es bueno que no sepa. Eso es sano que no sepa que es una Dorca. Y un montón de otras cosas más que están ahí en el medio. Entonces, nosotros intentamos, nos costó, intentamos salirnos del léxico, salirnos del evangelitexto, salirnos de ahí. Nosotros intentamos, nos costó, y todavía a algunos les cuesta, salirnos del español neutro. Esa gente que de golpe, vio que Batman cuando apretaba, le movía la cabeza al tipo, le apretaba el botón, se le abría la puerta, se tiraba al tubo y cuando llegaba abajo estaba vestido de otra cosa. Hola, Batman, ¿sabe quién el que tiene la oreja puntiaguda? Ah. Bueno, nosotros somos igual. Nosotros estamos tomando mate y cuando subimos acá, hermano, Dios te bendiga. En esta noche tú puedes recibir la revelación de Cristo en tu interior. Y cuando vuelva a bajar, ¿seguimos tomando mate? No, eso es esquizofrenia espiritual. Eso lo que hacen nosotros es acostumbrarnos a usar un uniforme, un traje, una posición, un personaje. Entonces, mientras actúo de predicador, me comporto como tal. Cuando actúo de ser humano normal, me comporto como tal. Pero dejando de lado todo eso, las formas que solamente se pegan por contacto,
Cuando usted llega a Cristo, no a la iglesia, a Cristo, usted no puede seguir siendo el mismo. Sí, tiene luchas, sí, tiene cosas, sí, tiene cositas que le quieren volver todo el tiempo, pero usted ya no es el mismo. El mismo, fíjese, el mismo hecho de que usted tenga luchas con algunas cosas en su vida demuestra que no es el mismo. Ay, pastor, porque estoy luchando con el cigarrillo. Demuestra que no sos el mismo. Si no, te importaría un cuerno y seguir fumando sin drama. No, pastor, no quiero ir a la iglesia porque estoy luchando con el cigarrillo. No, es alberre, ¿vio? Eso demuestra que no sos el mismo. Y le digo cigarrillo por decir una cosa. Póngale el abanico de cualquier otra cosa que usted se le pinte con la cual está luchando. Si está luchando, es porque ya no es el mismo. El Evangelio es una confrontación permanente. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, esa es la diferencia. No en la iglesia, sino en Cristo, metido adentro de Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una confrontación constante, hacia afuera y hacia adentro. Una confrontación permanente, de aspecto y de comportamiento. Una confrontación constante, una confrontación permanente, de razonamiento, de mente, de estructura mental, de lo que se llama paradigmas, o sea, aquellos cajoncitos que definen cómo es que usted actúa, piensa y se comporta. De esta manera, de esta manera, de esta manera. El Evangelio es una confrontación permanente. En ese aspecto de confrontación, espera que hay un versículo que le quiero leer. Bueno, más de uno. Jeremías capítulo 6, que es de la lectura de hoy, versículo 16. Así dijo Jehová: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y vayan por él y hallarán descanso para vuestra alma. Más dijeron, esa es la otra parte del tema, no andaremos. Esta confrontación permanente, constante, cuando llegamos al Señor, es que dice: parate donde estás, hacia donde vas. Esos pequeños ajustes que le dije al principio, esos pequeños giros, ajustes de recorrido que Dios nos hace, esos ajustes de GPS. Parate donde estás, examina cómo andás, mirá el resultado, cómo está el camino por donde vas. Hay muchos baches, hay mucha agua, hay mucho problema, hay mucho conflicto, hay una obra en construcción. Un camión esta mañana o ayer a la mañana, ayer al mediodía, volvía para casa, me encuentro un camión cortando toda la 893. Yo digo, ¿en qué país se le ocurre podar un árbol a las 12 del mediodía en una avenida? Y cruzar, ni siquiera ponerlo complicada de costado, no, el camión que estaba sacando las ramas, cruzando, cortando toda la única avenida, bueno, hay dos, pero en el cruce de avenida en Solano, porque después las calles son tan espectaculares. Esos pequeños ajustes, cuando la cosa está complicada, parate en el camino, analizá, examinate, mirate cómo estás, por dónde vas, y cuando estás ahí, pregunta, ¿cuál es el mejor camino? Che, estoy medio perdido, ¿cómo hago para ir para Constitución? ¿Cuándo fue que la última vez que me perdí, amor? No me acuerdo. En la costa fue, ¿no? Sí. Había obra en construcción en la ruta, en la ruta para la interbalnearia. Me perdí. Así nomás. Me perdí. Eran dos opciones. O una hora más de viaje o mandarme una de convoy. San Convoy. Ahí pudimos salir, retomar de vuelta para llegar donde íbamos. ¿Cuál es el buen camino? Tal camino, anda por él. Retomaste el camino, te encaminaste nuevamente y otra vez examiná por dónde andás, mirá por dónde vas, fíjate cómo está, fíjate los resultados a medida que estás caminando y nuevamente volvete a preguntar: ¿cuál es el buen camino? Una confrontación constante. Cuando usted llega al Señor no puede seguir siendo el mismo. La vida del justo va en aumento. La revelación de Dios es gradual y en aumento. La intimidad con
Dios es gradual y en aumento. La revelación de Dios en mí, dentro mío, ya no lo que yo entiendo de él, sino dentro de mí, cuando empiezo a comprender las cosas espirituales, es gradual y en aumento. Si yo hoy tengo el mismo entendimiento que tenía de Dios cuando lo conocí hace 30 años, no hice nada. Perdí 30 años de mi vida. Retrocedí. Como si me hubiera parado en una cinta transportadora o una escalera mecánica y hubiera caminado al revés. Perdí. El tiempo que tendría que estar allá, todavía estoy acá. No, yo soy muy estable. No. Eso no es ser estable. Si hace 20 años, 10 o 5, estás en la misma posición, en tu relación con Dios, en tu relación con la iglesia física, con el ministerio y en tu posición ministerial, en lo que le estés dando a Dios, en lo que estés sirviendo a Dios, si estás igual, estás retrocediendo. Es tiempo de párense en los caminos, miren por dónde van, pregunten, ¿cuál es ese buen camino? Ayer, hoy y mañana. Una confrontación constante. Ageo capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre vuestros caminos. Mira lo que estás haciendo. ¿Qué resultado te está dando? ¿Cómo te estás sintiendo? Siempre le decimos a la gente que llega por primera vez a la iglesia, y no por convencer, no por llenarte la cabeza, no por venderte papelitos de colores. Usted lo primero que va a sentir, y lo que seguro va a sentir, es paz. Cuando los recibimos en el altar, yo no sé, porque de verdad, si no lo voy a ver nunca más, o nos vamos a empezar a ver seguido. No sé si este es su lugar, Dios sabe si es su lugar. Y cuando hablamos en lo personal, en esos casos en los que por inquietud me preguntan, yo les digo, vas a saber que este o cualquier otro es tu lugar cuando vos sentís que estuviste siempre. Sentís como si conocieras a todo el mundo desde siempre. Sentís que encajás, estás cómodo, relajado. Claro. Cuando pasó el tiempo y usted está cómodo y relajado y no creció y no avanzó y sigue estando en el mismo lugar y ojito que le toque en la silla que usa, ya empieza a mirar. Mira aquel, mira el otro. ¿A vos te parece? Mira esto, ¿qué es lo que dijo el pastor? Mira la palabra que dijo. El pastor dijo caca del púlpito. Caca. Ya empieza a mirar ahí, ¿por qué? Porque no tiene nada que hacer, porque está aburrido, perdiendo tiempo, no está siendo productivo. Y cuando usted deja de ser productivo, se convierte en improductivo. Porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estás laburando, si no estás llenando para el reino, un concepto que tenemos que entender y meternos en la cabeza, el reino de Dios, si no estás edificando para el reino, si no estás juntando para el reino, si no estás trabajando para el reino, estás metiendo palos en la rueda, estás destruyendo. No es esa la idea. Por eso vuelvo a decirle, una confrontación constante. Versículo 7, 1:7 de Ageo, dice lo mismo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. ¿Por dónde estás yendo? ¿Cómo te sentís? Ageo capítulo 2, versículo 15. Parece que Ageo la tenía, pero picante con el tema. Ahora pues, mediten en su corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de comenzar la edificación, piensen, ¿estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer? ¿Lo estoy haciendo en la manera en que Dios me pidió? ¿Estoy poniéndole el corazón en la manera que Dios me pidió? Ayer una persona me dijo, hoy otra persona me dijo, ambos me dijeron lo mismo, sin saber. Parecían los predicadores del aniversario. Siento que no estoy dando todo lo que yo tengo que dar. Me siento en falta, siento que estoy dando menos. Bueno, es tiempo de ajustar las tuercas, porque si sentís eso, poner la firma que estás dando menos. Es más, ¿quiere un termostato espíritu ministerial? Cuando usted en su servicio a Dios
se siente, ¿qué tal, La verdad que alcancé. Empieza a correr, porque la aguja le empieza a ir para atrás, y le falta esto de convertirse, de llenarse de gusanos como Herodes. Cuando usted piensa que ya alcanzó, le falta mucho todavía. Cuando usted piensa que ya alcanzó, solamente llegó al techo de la posición en la que está. No hay más crecimiento. Y empieza el encierro, el agobio y la frustración. Y cada vez que eso pasa, Dios te está apretando el cuello para que saltes al siguiente nivel. Dios nos está apretando el cuello para saltar al siguiente nivel. Pero para saltar al siguiente nivel es fundamental ajustar un montón de piezas. Para pasar al siguiente nivel, donde de golpe, esto fue una palabra, ahora me estoy acordando, Gastón, ayúdame, seguramente te acordarás, del 19. Creo que sí. O del 18. El año próximo nos va a encontrar en una posición superior, en un nivel inferior, donde de golpe nos vamos a sentir desnudos, el 19 para el 20. Nos vamos a sentir desnudos, pero no es que estás perdiendo, no es que retrocediste, ascendiste, pero ahora tenés que empezar a edificar. Estás en una posición superior, en un nivel superior, y vos estás en una condición que parece que estás inferior. Esas cosas son las que Dios hace para provocarte a crecer. Si hay alguna incomodidad en tu interior, si sentís que algo te falta, si no te sentís para tomar otro texto de hoy, que lo voy a mencionar en un ratito al terminar, pero se lo spoileo. Si no te sentís pleno, bueno, precisamente lo que te falta es darle esa cuota más a Dios y tener la cuota que te falta de Dios en vos. Las dos cosas, al sentirte pleno. Una confrontación constante y permanente. En el Evangelio usted tiene una confrontación externa y una confrontación interna. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Una confrontación externa y una confrontación interna. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No vine para traer paz, sino espada. Porque vine para poner en disensión, discusión. Disensión quiere decir sentir distinto. Tener un pensamiento para allá y un pensamiento para allá. Vine a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Vio? Usted pensaba que era porque es de mala nomás. No, Dios lo hizo. Seguí, por favor. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Una confrontación externa. Cuando usted llega a Dios, cuando usted llega a Cristo, si está en Cristo y si está Cristo en usted, si usted ya no es el mismo y va caminando en ese proceso de transformación que hace que no sea el mismo, inevitablemente va a tener confrontación con los demás. Inevitablemente va a haber disenso. Inevitablemente va a haber espada. Que no quiere decir salga a cuchillar a la gente. Quiere decir que va a haber conflicto, va a haber pelea. Por esto algunos piensan que no se tienen que juntar con los demás. No. No tenés que hacer lo mismo que hacen los demás, pero sí tenés que juntarte. Si no, ¿de qué manera le vas a presentar un mensaje? Si no, ¿de qué manera van a ver en vos la transformación? O capaz que no te querés juntar para que no te vean que no te transformaste nada. Puede ser eso. Tienen que verte distinto. Imagínese, se encuentra con un pariente que dice con la suegra, con la cuñada. Siempre la cuñada es lo ideal. La cuñada o la vecina, siempre. Usted se encuentra, lo primero que le diga, está más flaca. Imagínese eso. Ahora que está más... Vio como Susana Jiménez siempre dice, ay, está más flaco. Ella tiene la obsesión con lo que... Está más flaca. Y le diga de golpe, no solamente está más flaca, te ves mejor. Hablas mejor. Estás más tranquila. ¿Qué te fumaste?
yo quiero lo que vos tomaste. Y cuando le diga yo quiero lo que vos tomás, dígale, te invito a donde yo voy. Así de sencillo. Así de sencillo. Tiene que estar en medio. Ahora, si estando en medio no hay disenso, no hay espada, no hay contienda, no es el otro el que tenía que cambiar, es usted el que tenía que cambiar. Entonces, como le dije antes, significa que no vino a Cristo, solamente vino a la iglesia. Y si está luchando para que eso se note, le recuerdo lo que le dije del cigarrillo. Usted está transformado y está en lucha de esa transformación. Usted ya no es el mismo, si no, no le importaría comportarse de la misma manera que se comportaba antes. Una confrontación externa. Pero al mismo tiempo hay una confrontación interna. Mismo pasaje, 2 versículos antes, 2 versículos después. 10:32 al 10:38. Esto era el jamón del sándwich. Ahora vamos al pan de arriba y al pan de abajo. 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dijimos confrontación externa, ahora confrontación interna, tu actitud. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, ¿y qué significa confesar? A Cristo, porque es Él el que habla delante de los hombres. Significa compartir la fe. Confesar, compartir la fe. Significa hacerlo parte de la conversación. Significa decirle, bueno, mira, yo ahora, antes hacía tal cosa, ahora estoy con este. Significa mostrar un aspecto distinto. Eso es confesar a Cristo. Como cuando, ¿vio cuando se enamoró? O como cuando cambió de enamorado de enamorada. O como cuando anda con el pata de lana. No, porque el pata de lana no se lo anda contando a todo el mundo. El otro sí. Cuando anda contando lo que pasó, esa experiencia, querer contar. Bueno, si me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesucristo lo que está diciendo, Jesús dice, si vos compartís tu fe en mí y vos le decís a la gente que está conmigo, entonces yo delante de mi Padre, Romanos capítulo 8, yo delante de Dios voy a decir, este está conmigo. Porque cuando vos pones a Dios en primer lugar, Dios te pone a vos en el primer lugar en la lista de sus prioridades. Y te pone a vos en su nómina, en su lista ahí de empleados, en su lista de los invitados VIP. Entonces, cuando vos decís, este está conmigo, Jesús dice, este está conmigo. 33, por favor. Y a cualquiera que me niegue, o sea, hacer todo lo contrario, delante de los hombres, yo también negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Poné de vuelta 34 y 35, que son los que leímos recién, al 36. No piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, no te caigas púlpito, serán los de su casa. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Confrontación interna. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Confrontación interna. Y yo sé que hay muchos adentro que se están haciendo crack. Es un tiempo de confrontación. Sé que hay muchos que están luchando diciendo, no, para cómo, no. Es un tiempo de confrontación. El que ama a su padre o a su madre más que a Cristo, el que ama a su hijo o a su hija más que a Cristo, no es merecedor de Cristo. Un cambio de estructura mental, de pensamientos, de paradigma, de prioridades. Donde tu mente sin transformar, tu mente no transformada, te dice, usted no sabe las veces que yo escuché este argumento que lo voy a explicar ahora.
Tu mente no transformada te dice, pero si yo no voy a cumpleaños de la tía Chola porque tengo actividad en la iglesia, la tía Chola va a pensar que no me importa y cómo le presento a Cristo. Las veces que me dijeron, pobre tía Chola, ya la enterré 20 veces yo. Las veces que me dijeron eso, y ahora yo le voy a decir del otro lado cómo piensa una mente transformada. Porque si yo, teniendo actividad en la iglesia, voy a cumpleaños de la tía Chola va a decir, ah, no es tan importante ese grupito donde te metiste. Eso significa cambio de prioridades. Eso significa un cambio de pensamiento, de paradigma de pensamiento, de estructura de pensamiento. Eso significa poner las cosas en el orden que corresponda, sin desmerecer a nadie, pero poner las cosas en el orden que le correspondan. Y en este tiempo de confrontación, usted tiene que trabajar para el reino, edificar para el reino, cosechar para el reino, que no es ni yo, ni la iglesia, no es su casa, el reino es el sistema espiritual de Dios. A través de, por ejemplo, llevar el mensaje, que otros se enteren de ese mensaje, que puedan comprobar, experimentar la transformación espiritual y que se pueda soltar, repartir, distribuir. ¿Vio tanto que hablan de la distribución, de la redistribución de riqueza? Bueno, que se haga una redistribución de bendición y que todos puedan recibir de todo lo que Dios tiene para dar. Pero todo eso Dios lo hace. Dice la Biblia que Dios no hace nada a través de sus siervos los profetas. Texto del Antiguo Testamento, vaya uno a saber dónde está ese texto. Búscamelo después para que no diga que estoy mintiendo. Texto del Antiguo Testamento que está hablando de los profetas. El problema que tenemos es que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el ministerio profético no funciona como en aquella época. El ministerio profético en el Nuevo Pacto es distinto. No es que un loco se pare en la iglesia diciendo, así dice el Señor, te vas a morir comido de gusanos. No. El ministerio profético del Nuevo Pacto es el que recibe una palabra de Dios, profundiza esa palabra de Dios, incorpora esa palabra de Dios y comparte esa palabra de Dios. Y no estoy desmereciendo al profeta específico, sino diciéndole que en el Nuevo Pacto el ministerio profético se divide en dos partes. Una, aquella persona de intercesión que recibe una palabra de Dios y la suelta. Otra, la permanente, la que debe funcionar. Este es el ministerio profético. El que se recibe de dirección de Dios y se comparte dirección de Dios. Dios no hace nada sin compartirlo con sus siervos los profetas. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Que las cosas de Dios en este tiempo, la manifestación del reino en este tiempo, es a través de la iglesia. Que Dios no va a mandar un ángel. Ya están los ángeles. La iglesia. Por eso lo repito como al principio y ya casi terminando. Este es el tiempo de la iglesia, pero la iglesia que toma su lugar, que se pone en pie y hace lo que tiene que hacer, comparte, explica, anuncia, proclama, despierta, transforma. Gracias. No hará nada. Amós 3:7. Gracias. Eso. ¿Qué tal? ¿Terminamos con Mateo? Sí, no. ¿Falta un versículo? Ok. El versículo 38, por favor. Y el que no toma su cruz, símbolo de vida transformada, de morir a la carne. Tomar la cruz no es cargar tu pena. Tomar la cruz no es cargar el muerto, sino tu muerto. Tomar la cruz no es bancarte a tu marido, a tu suegra. No, eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es decidir morir. En el contexto en el que Jesús habla, el que tomaba una cruz iba caminando al Calvario con la cruz encima porque iba a ser crucificado, lo iban a matar. Entonces cuando Jesús dice, el que no toma su cruz, está diciendo, el que no está dispuesto a morir a su vida, a su pensamiento, a sus criterios, a sus razonamientos, no es digno de mí, como dice el final de ese versículo. Termino otro texto de hoy, Colosenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, que nos habla precisamente
una nueva o una más profunda confrontación. Que pone a Cristo, esto es lo que compartía en el devocional de esta mañana, nos lo presenta como Él es delante de Dios en medio nuestro. Pero nos dice que ese que es delante de Dios en medio nuestro, lo comparte con nosotros. Por lo tanto, todas aquellas cosas que uno no quiere cambiar, no quiere ser transformado, quiere seguir con pensamiento antiguo, quiere volver con las cosas de atrás, todo eso que le está pasando es porque no se ha revelado Cristo en su interior. Solamente viene a la iglesia. Si no está luchando con las cosas viejas, en el sentido de está todo bien, no tenés revelación de Cristo. Si estás pensando igual que el resto de antes, no tenés revelación de Cristo. Es necesaria la revelación de Cristo para una vida transformada. Ahora, si estás luchando, peleando con eso, te tira para atrás, pero vos querés ir para allá, estás teniendo revelación de Cristo. Simplemente tenés que profundizar. Capaz que estás muy al filo, capaz que estás al borde, capaz que estás por caer, no importa, estás teniendo revelación de Cristo. Tenés que profundizarla, y es lo que dice Santiago, de cuidar tu salvación con temor y temblor. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Versículo A, los dos son, y ustedes están completos en Él. No necesita otra cosa más que a Cristo para una vida plena y una vida transformada. Póngase de pie, por favor. El Evangelio es una confrontación constante. Cada día nos enfrentamos a esa confrontación. Cada día usted se enfrenta a una decisión. Cada día usted tiene que volver a elegir. Cada día tiene que volver a decir que sí. Cada día se enfrenta con el decir que no. Pero esa lucha tiene un premio. Y es la plenitud en Cristo. La sensación de paz, la sensación de abundancia, la sensación de realización, que no le falta nada. Que no tiene que andar rascando por otro lado, no tiene que andar buscando en otro lado, no tiene que hacerse una escapadita por otro lado, no le falta nada. Todo viene de Él, está en sus manos y todo te lo da Él. Cierra sus ojos, por favor.